amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a las comunidades que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucita en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todas las comunidades, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que sus rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Todo esto te lo pedimos porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Padre. Dígame, Aurora, si estamos compartiendo pantalla ya. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, buenas noches. Hemos trabajado este taller, este curso sobre introducción a la acción eclesial, llamémoslo 1. Digamos, hoy, con esta clase de hoy, cerramos todo el curso para luego iniciar otro curso que a mí me emociona mucho, que es Introducción a la Parroquia, a las dimensiones y a los niveles de iglesia y a la ministerialidad, los líderes apostólicos. Ese tema de los líderes apostólicos es muy interesante. Entonces, a partir de hoy, todos van a recibir, ya hemos hablado, un certificado de conclusión de esta primera parte, que se llama Introducción a la Teología de la Acción Eclesial 1, para luego dar la Teología de la Acción Eclesial 2, que es, como ya le dije, la teología de la parroquia, teología de los niveles de iglesia, teología de las dimensiones, la ministerialidad y el tema, perdón, se me olvidaba, de los grupos apostólicos y el tema del liderazgo apostólico. Entonces, quisiera decirles que los esperamos en el siguiente curso. Vamos a hacer un break del mes de agosto, como para todos refrescarnos, y el primer martes de septiembre vamos a iniciar. Rieguen la bola. Primer martes del mes de septiembre. Ya el padre Claudio será encargado de indicarles luego al final todo lo que tenga que ver con esto. Pero hoy vamos a concluir el primer taller. Yo quiero felicitarlos a todos. Bueno, hoy van llegando, ya vamos por 45, faltarían unos 15 personas para completar de los que se habían anotado, digamos, la mitad. Eso es un gran éxito porque creo que hay de todas las parroquias. Vamos a continuar. Recuerdan que hemos tratado el tema de la cristiandad
pareciera, alguien me decía que un poco negativo, pero no es negativo. En realidad es explicativo. Pero es negativo, pero no es culpa mía, digamos. Es negativo porque el tema de la cristiandad es un tema muy complejo, porque es cuando la iglesia perdió el rumbo. Luego, hoy vamos a ver el tema de la neocristiandad, que podemos decir que empieza en el siglo XVI, hasta aproximadamente el año 2000. ¿Qué es la neocristiandad? Ya les dije que empezó en el siglo XVI hasta el día de hoy. El Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I 1870. ¿Qué es la neocristiandad? Busca de recuperar lo que se pierde. Una añoranza a la cristiandad, a todo ese tema fuerte que hablamos la última vez, la relación iglesia-poder, y hay una pérdida. En el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX hay una pérdida del poder de la iglesia. Y el Concilio Vaticano II ubica a la iglesia en su situación, en su realidad. Por eso la neocristiandad es la búsqueda de recuperar lo que se pierde. Por eso el renacimiento es muy importante, porque se pierde la unidad aparentemente de la cristiandad, donde todo el mundo se conjuga con el imperio romano y el imperio bizantino. Entonces aparece la cristiandad como una unidad, pero es una unidad falsa, porque todos son cristianos, todos se bautizaron, pero seguían, por ejemplo, con sus cultos en la vida íntima, sus cultos paganos. Entonces, en este momento del Renacimiento, en el siglo XVI, hay una disociación entre razón y fe, tierra, cielo, vida presente y vida eterna, gracia y libertad, laicos y religiosos, rey, papa, oración, trabajo, natural, sobrenatural, política, moral, vida personal y vida social. A partir de ahí se rompe todo eso y aparecen disociaciones, esa que le estoy indicando. Van como tomando auge contradicciones, ¿verdad? Por aquí camina la razón y por aquí camina la fe. El humanismo frente a la trascendencia. Eso después del Renacimiento. Aparece la ciencia, aparece el arte, pero independiente del poder eclesiástico. Aparece la política, pero independiente del poder eclesiástico, que se desarrolla con mayor fuerza después de la Revolución Francesa. De esta manera, el neocristianismo es un deseo de volver a lo que se estaba perdiendo con el Renacimiento y la Reforma Protestante, porque la Iglesia Católica Romana perdió mucho con la Reforma y perdió mucho con el humanismo y perdió mucho con el Renacimiento, ya que el poder civil se va separando de la autoridad religiosa, que durante toda la Edad Media, Baja Edad Media, después del siglo IV hasta el siglo XVI, el poder civil, el poder político comienza a desmembrarse de la autoridad religiosa. Y recuerden que eran los papas los que le imponían las coronas a los reyes. Entonces, y ya también comienza a independizarse la filosofía de la teología, el arte de la teología o de la vida eclesial. Comienzan esos jaloneos después del siglo XVI. Entonces la iglesia comienza como a ansiar el poder de la cristiandad del siglo V, siglo IV hasta el siglo XVI. A eso de querer ansiar la cristiandad, donde aparentemente todo era creyente, es lo que llamamos neocristiandad. Entonces, por ejemplo, es que entendemos que se fortalece en Europa
se fortalece en Europa la situación de los nacionalismos. Las naciones van tomando su auge. Ya no son estados gobernados por el imperio, o en su efecto, estado gobernado por el Papa. Esos estados gobernados por el Papa eran lo que llamamos estados pontificios. Entonces ya comienzan esa lucha de poder para que la iglesia comience a ceder esos estados en la unión de política. Había desaparecido el imperio romano, pero había quedado la iglesia en su lugar. De esta manera, cada vez más aparecen pensamientos críticos muy fuertes y escuelas filosóficas y escuelas teológicas. Una dentro de la Iglesia Católica y otra afuera. Podríamos decir que ya el latín no une a todo el imperio, ya ahora cada pueblo habla su idioma. Tú vas perdiendo el latín, va retrocediendo. Queda nada más el latín como el idioma de la liturgia, pero antes era una obligación que todos aprendieran el latín, inclusive en la universidad. Y aparecen, digamos, los estados nacionales. Entonces, ante la aparición y fortalecimiento del Renacimiento y la Reforma protestante, aparece una cosa que es muy importante, que es la teología apologética. Hay dos tipos de apologética. Una apologética positiva, en la que es la exposición de verdades de fe. Eso es positivo, desde la teología dogmática. Pero hay una apologética negativa, que es la defensa de la fe. Hoy está volviendo eso. Entonces vamos a entender por qué hay una añoranza al pasado, una añoranza a la liturgia del pasado, una añoranza al idioma del latín, en neocristiandad. No se han dado cuenta de que estamos en otra realidad, pero entonces se convierte eso como un gustico. Pero el neocristiandad son gusticos. Alguien le da un gustico, pero es una añoranza. Entonces la apologética es defensa fide, que es defensa de la fe. Frente al Renacimiento, defensa de la fe. Frente a la Reforma Protestante, defensa de la fe. Frente a las influencias de la iglesia que ha perdido su dinamismo en la política, defensa de la fe. Se siente perseguida. Aparece el humanismo para poner al centro al ser humano. Tal vez desde el Renacimiento hasta el día de hoy se va construyendo un humanismo que antes era centrado por una trascendencia, digamos, donde se olvidó el ser humano. Después del siglo XVI es lo trascendente frente a lo humano, casi como choque. En realidad no choca, pero para poder desligarse de ese poder tan fuerte que tenía la iglesia, entonces aparece el humanismo. Avance de la ciencia con el método científico para explicar y explorar el universo, nuevas teorías, avances, Galileo Galilei, en fin, los científicos, el método científico del conocimiento de la realidad, donde todo, nada más existe lo que se puede probar. Yo no estoy diciendo que eso es bueno, es una reacción en contra del poder hegemónico, dominante, exclusivo, que vino desde el siglo V hasta el siglo XVI. Entonces aparece la ciencia más exacta para explicar y explorar el universo. Entonces, a nivel de la iglesia aparece el Concilio de Trento y en el 1870 el Concilio de Vaticano I. Entonces, es una pastoral que enfatiza hacia adentro, fortalecer hacia adentro, porque se sienten atacados por la política a través del neoliberalismo, después de la Revolución Francesa y después de la aparición de la industrialización. Entonces
ya hacen a un lado, comienzan a hacer a un lado a la Iglesia Católica y le comienzan a atacar. Entonces la iglesia se autoprotege a través de lo que llamamos pastoral ad intra. Nada más es sacramentos, bautizo. Se nos está yendo la gente, hay que bautizarlos, hay que casarlos para concentrarlos a través del sacramento, porque lo estamos perdiendo a través de la reforma protestante, a través de las diferentes denominaciones que van apareciendo posteriormente, primero en Europa Central, en Europa Oriental y posteriormente en Estados Unidos e Inglaterra. De esta manera, también recuerden ustedes que se había dividido en el año 1516 por ahí la Iglesia Ortodoxa Oriental con la Iglesia Católica Romana Occidental. Entonces, había habido muchas divisiones que en realidad eran dificultades porque la iglesia era considerada más como una institución espiritual, como una institución política, con mucho poder político y económico. Pero poco a poco todo eso se acaba. En realidad esos enredos que se metió en la iglesia es porque poco a poco eso se acaba. Pero hacia adentro entonces había como una buscar cohesionar a lo que llamamos la pastoral ad intra, exclusivamente sacramental. Entonces, un querer devolver a las formas de la época de cristiandad, a posesionarse de la doctrina y sin querer entender los cambios que se habían dado en el mundo. Yo creo que muchos de los problemas que estamos viendo hoy, inclusive después del Concilio Vaticano II, es que no nos hemos dado cuenta que ya no podemos añorar la época de cristiandad. Hoy tenemos que evangelizar en esta realidad. Tenemos que buscar cuáles son las necesidades del ser humano y poder poner evangelio en ese corazón del ser humano. Entonces, claro que se pierde la unidad cristiana, se pierden los estados pontificios. Por ejemplo, en Italia todos eran estados pontificios, eran como provincias, pero cuyos dueños eran obispos o cardenales o familias que habían heredado estados. Y ya con el Renacimiento eso se va cambiando porque se van independizando de la iglesia a través del choque. El único estado que queda de los estados pontificios es el Estado del Vaticano. Y entonces aquí se rechaza la reforma, que es todo lo del protestantismo y la antropología. Digamos, el humanismo es totalmente desaprobado como algo mundano, como algo secularizado, como que algo se está independizando de Dios. En realidad no se está independizando de Dios. Lo que se está independizando ¿de qué es? De la iglesia. Pero la iglesia comienza a rechazar todos los códigos humanistas, pero eso es imparable porque luego del Renacimiento, con la aparición de la ciencia, con la aparición del método científico, con la aparición, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de la industrialización en el siglo XVII y en el siglo XVIII, especialmente en Inglaterra, que se convierte en un imperio. Luego este imperio se le cede a Estados Unidos con la industrialización y la modernización. Entonces todo esto va haciendo que la iglesia le vaya restringiendo, pierde totalmente poder político hasta que se le acalla la voz como una reacción a todo lo que sucedió, a todo lo que sucedió en el siglo XV hasta el año 1500, 1600. Yo no sé si estamos comprendiendo. Entender esto es porque todavía hoy hay gente que añora el sistema de cristiandad. Y mucho de ley pastoral es sistema de nueva cristiandad, inclusive de cristiandad. El rechazo entonces a la modernidad. La modernidad podemos decir que viene del siglo XVI muy fuertemente en 1900 hasta el día de hoy. Más o menos algunos lo ponen hasta el año 2000 porque después lo llaman la posmodernidad. Aparece entonces
una nueva teología también al interior de la iglesia, con unos grandes autores, que es importante que ustedes los reconozcan: Chenú, Congar, Henry de Lubac y Ranner, que mínimo estos cuatro son rechazados por la iglesia, porque son acusados de modernistas, científicos, racionalistas. Y al fin y al cabo, cuando es nombrado Juan 23 en 1959, los llama a estos para que, después de ser castigados por Pío XII y algunos otros papas, posteriormente San Juan 23 los llama. Y son los más influyentes en el Concilio Ecuménico Vaticano II, que se realizó desde 1963 a 1965. Se rechaza el ecumenismo, que es el diálogo con los cristianos, y el diálogo religioso, que es el diálogo con las grandes religiones, el Islam, el budismo, el shintoísmo, el judaísmo. No es sino hasta el Concilio Vaticano II que se recupera el ecumenismo y el diálogo religioso por influencia de estos autores, que llama el Papa San Juan Pablo II. Y que Pío XII y otros papas habían rechazado. Aparecen también en esta época, estoy hablando de 1899 ya hacia 1945, la Rerum Novarum 1899 con León XIII y la 40º Año, que son como intentos de poner la iglesia en una dirección samaritana de preocupación por las cuestiones sociales. Claro que estamos ya hablando, ya hemos dejado el renacimiento, hemos dejado un poquito el método científico, hemos dejado la industrialización, hemos dejado la Revolución Francesa, siglo XVI, XVII, XVIII, siglo XIX, y ya estamos en el siglo XX. Hay un temor al marxismo en Europa y en el mundo, que luego, después de las dos guerras mundiales, se fortalece el marxismo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y Rusia, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ese momento, se dividen el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive divide en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Y dividen el mundo. A algunos le toca a Estados Unidos y otros los países de satélites de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En todo ese tiempo, del siglo XVI hasta el Concilio Vaticano II, 1963, la iglesia se consideraba como una sociedad perfecta, no como instrumento de salvación. Ahí, dependiendo de la mentalidad, así va a ser la acción eclesial. No se le olvide eso. A mí no me extraña ciertas mentalidades. ¿Cómo va a extrañar? Porque según la mentalidad, así va a ser la acción de la iglesia. Vean que nosotros hoy estamos ante una catástrofe en Sarapiquí, en una parte de San Carlos, una parte de Limón, Turrialba, y nosotros ahí como con temas un poco extraños, que uno dice, ¿pero cómo es esto? ¿Será que están en otro planeta o qué? En lugar de estar juntos todos, buscando cómo solidarizarse, estamos como un chiquito que perdió una chupeta. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por cosas, digamos, no esenciales. Por eso se habla de la iglesia como sociedad perfecta, donde nadie la puede tocar, donde nadie puede decir nada, donde las cosas deben ser como la iglesia dice. Énfasis entonces en la pastoral sacramental, en una pastoral de mantenimiento por la institución cuestionada. Entonces, claro que entonces la iglesia se entiende más como institución que puede perder el poder, puede perder terreno, puede poder de influencia en el mundo. Pues ya eso lo perdió. Uno puede añorar cosas. Puede añorar la cristiandad a través de la nueva cristiandad, pero ya eso la iglesia perdió. Es real eso. Una de las cosas del siglo V al día de hoy, la pasividad de los bautizados no ordenados.
¿Por qué? Porque el énfasis está en la pastoral clerical. Todo centrado en el cleros, en el clero. Y los bautizados no ordenados con los brazos cruzados, esperando que todo lo mueva. Y a muchos les interesa eso, ¿verdad? Pero yo no estoy juzgando nada, ni es negativo. No es negativo, es ver la realidad para entender por qué la pastoral hoy, que uno de ustedes se quejan que no le dan oportunidad a los bautizados no ordenados, que no escuchan, que esto, que lo otro, y es porque es una pastoral clerical. Ya pasó el Concilio Vaticano II hace casi 60 años y estamos aquí todavía en una neocristiandad aspirando y deseando las cosas pasadas. Por eso todavía hoy, por ejemplo, para enseñar en ciertas universidades, aparece el juramento antimodernista y el anatema sí. Lo que no es conforme a lo que la iglesia enseña, anatema sea. Fuera. Excomunión. Y el Papa lo que pide, por ejemplo, que es el Papa Francisco, es muy lo propio de el Concilio Vaticano II. Es el Papa del Concilio. Por ejemplo, en 1950 los derechos humanos son promulgados y la iglesia no lo firma. El representante de la iglesia ante las Naciones Unidas no firma la Declaración de los Derechos Humanos porque lo ve que es como una imposición después de la Revolución Francesa y el avance del humanismo y el secularismo. Aunque, óigalo bien, vean cómo se van dando las cosas. En 1963, el San Juan 23 promulga la Pacem Terris, paz en la tierra. Es un documento del Papa San Juan 23 que se promulga el 11 de abril de 1963, aunque en 1950 no se había firmado, en 1963 se promulga un documento que es interesantísimo, porque están los derechos sociales, económicos, políticos, los derechos humanos, los derechos familiares, los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de los trabajadores. Muy interesante, aunque no se firmaron los derechos humanos en 1950, Juan 23 promulga el 11 de abril de 1963 la Pacem Terris, paz en la tierra, donde el tema es la dignidad de la persona humana y la igualdad de todos los seres humanos. Por ejemplo, los temas como los derechos de la mujer, la no proliferación nuclear y reconocimiento de las Naciones Unidas. Es un tema bastante interesante que habría que estudiar. Una de las frases de Juan 23, ya estamos en 1963, la paz no ha de fundarse en la verdad, la justicia y el amor y la libertad. La paz va a venir cuando esté instituida la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Eso es de Pacem Terris. Hay una ansiedad por querer volver a la época de cristiandad. Esa es la gran problemática de la nueva cristiandad, que es un deseo de querer volver como una añoranza. Una añoranza. Y son personas que vivieron en este siglo, pueden haber nacido en 1995, pero van añorando, como que van conociendo a través de, yo no sé, las redes, y van añorando un pasado que ya no existe, que es la época de cristiandad, que fue muy marcada y sigue siendo marcada en la época de cristiandad, pero ya ahora la situación política cambió, la iglesia se mira más como un instrumento de salvación, como dice la Lumen Gentium, y no como una sociedad perfecta. Ahora aparece un nuevo concepto que es la poscristiandad. La poscristiandad es cómo ser iglesia en la poscristiandad. ¿Qué es la poscristiandad?
Ponga atención usted, que ahora hay un desligue totalmente, ya no es la ciencia, el renacimiento, el humanismo, la posmodernidad, la modernidad, ya no es eso. Ahora es que simplemente la gente le da igual que exista el cristianismo o que no exista. Estamos en la post-cristiandad. O sea que ya vemos que ya casi ni hay una señal de que existe el cristianismo. Ahí aparecen algunas señales. Entonces, ¿cómo ser en la post-cristiandad? O sea que ya no hay un punto de referencia a la sociedad cristiana, sino que siguen otros valores, otras cosas. Estamos en la poscristiandad. Recuerda, hay cristiandad, neocristiandad, que es volver, y luego la poscristiandad. La poscristiandad es un totalmente desligamiento de los fundamentos cristianos. En realidad, hoy el tema de los cómo ser iglesia en la etapa de cristiana, donde no hay ni señal, ni en los colegios, ni en las escuelas, ni en el trabajo, ni en el mundo científico, ni en el mundo político, hay señales del cristianismo. Más bien todo es en contra del cristianismo. Europa, Estados Unidos, Inglaterra, lo vemos. Más bien es como el tiempo de las minorías, donde se resaltan las minorías, que antes no. Pero es totalmente una independización del mundo cristiano. O sea, han tomado otro rumbo, digamos, las sociedades han tomado otro rumbo y los jóvenes van a las universidades y lo poquito que le enseñaron los papás quedan en cero, pero es que quedan en neutro, no, ni resabio, porque no impacta la catequesis, no impacta la evangelización. Entonces muchachos van a las universidades y les hablan de otras cosas del mundo postcristiano, en una crítica que a veces es verdadera que vamos a hacer de la iglesia, pero nosotros estamos encerrados en unos grupescos, en una cosa ahí, en la cual ni para atrás ni para adelante, porque estamos en la postcristiandad. Las universidades son postcristianas, que siguen otros valores. Pues se llama postcristiano, porque no hay referencia a nada del cristianismo, ni en la política, ni en la economía. Aún yo escuché, yo no digo que sea verdad, que sea San Daniel Oduber, yo no estoy diciendo eso, porque fue pícaro, ¿verdad? Fue pícaro. Pero yo me recuerdo haberlo escuchado cuando él hizo la campaña, nombrar la doctrina social cristiana. A Miguel Ángel Rodríguez, que yo no estoy levantando la mano por Miguel Ángel Rodríguez, no estoy diciendo nada, ni a favor ni en contra, nada más que Miguel Ángel decía que los postulados de la doctrina social cristiana, y aún en el primer gobierno de ese Pepillo Figueres, también hablando de la doctrina, porque les conviene a los políticos eso, como un decir. Pero ahora totalmente, usted se puede imaginar a este tal Solís, el primer Solís, y a este otro que fue presidente, y ahora a Carlos Alvarado hablando de la doctrina social. No, porque tanto el expresidente Solís ya se observaba un poco en Abel Pacheco, en otros después de algunos últimos gobiernos que se van totalmente independizando. Las leyes son post-cristianas, o sea, que hay que borrar a Dios de todo lado. Entonces tenemos que no ponernos a pelear, sino cómo evangelizar en estas circunstancias. Porque tampoco es ponernos a llorar cosas raras, sino cómo evangelizar en estas situaciones. Porque las sociedades han tomado un rumbo totalmente diferente. Entonces, la increencia religiosa,
la indiferencia, la increencia religiosa, la indiferencia, el abandono de la fe de los padres, es un signo irrefutable y un signo de los tiempos de la época de poscristiandad. Por ejemplo, muchos de ustedes son practicantes y ya sus hijos que van a la universidad, a ustedes no le creen nada, a ustedes le pueden decir de Dios y no le creen absolutamente nada, le creen al profesor. Usted no influye absolutamente nada en sus hijos. Esa es la época de poscristiandad. Usted dice no al aborto y sus hijos dicen, vénganos tu reino el aborto. Así sucesivamente, porque son rasgos de la posmodernidad. Digamos, están siendo evangelizados por las universidades, pero en contra del evangelio. Uno diría, están siendo mentalizados contra el cristianismo. Yo sí creo. La cristiandad condicionó a la feligresía a esa dependencia humana. ¿Y por qué? Porque el sistema de cristiandad hizo a los cristianos pasivos y menores de edad. Nunca se les dio responsabilidad, nunca les dio ningún rol. Entonces tenemos cristianos que practican la fe, pero que no se sienten iglesia. Una cosa es ir a misa, practicar, a eso llamamos practicar la fe, bautizarse. Pero la mayoría de los cristianos tienen minoría de edad. Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Yo quería que ustedes tuvieran la carta de Diogneto. Qué lástima. Es los cristianos en el mundo, carta anónima de Diogneto. Ahí está, cópienla, sáquenle foto. Yo necesito que todos la lean. ¿Qué se me hizo Gonzalo Brenes, Aurora Montero, Mimi? ¿Qué se me hicieron? Desaparecieron. Necesito que ustedes se lean la carta de Diogneto. Carta de Diogneto. Es una carta anónima, está en www.vatican.va. Spirit, documento, Spirit, ahí está la carta de Diogneto. Es que yo he tenido mucha cosa y yo quería que Hernán se las mandara a usted y la leyera. Pero es una carta extraordinaria. La estoy buscando. Y se me fue, Hernán. Yo creí que se lo había mandado a usted. Padre, Qué vida esta más dura. Por estar en tanto, uno no hace nada, dijo mi tata. Por estar en mucho, no hace nada. Qué tristeza. A ver, Hernán, búsquela y se la manda a todos, la carta de Diogneto. Estamos ya en poscristiandad, donde nadie quiere saber nada de la iglesia. No nos vamos a poner a pelear. Ya nadie quiere saber nada de la iglesia. En las universidades de Costa Rica y Nacional, todo es desaparecer la iglesia. En Europa, desaparecer a Dios. ¿Cómo evangelizamos? Dejémonos ya de tonterías y pensemos, reflexionemos. Para eso están los consejos de pastoral. Por eso yo decía, o los consejos de evangelización, ver qué hacer. No ponernos a llorar o victimizarnos. No. Eso no es así. Y ahí está la carta de Diogneto, que tendríamos que volver al siglo IV, al siglo I, II, III y IV. Carta de Diogneto. Es el regalo mío para todos ustedes. Es un regalo. Digan gracias. Gracias. Digan gracias. Gracias. Digan gracias. Que es una. A mí me gustaría que los consejos de pastoral o de evangelización estudiaran la carta de Diogneto. Porque ahí vamos a encontrar quiénes son los cristianos. Dejen de estar diciendo es que nos están persiguiendo, que nos están rechazando, nos están robando los jóvenes. Dejemos de estar victimizando. En buscar caminos de cómo evangelizar en estas nuevas etapas. Bueno, ¿cuáles son algunos elementos que la carta de Diogneto para vivir la poscristiandad? Voy a leerlo, van a contentarse porque yo voy a leer algunas partes de la carta de Diogneto.
de autor anónimo. Vea qué bonito, pongan atención. Los que están dormidos, despiértense. Hernán, hoy debíamos haber hecho la fiesta de la alegría. Sí, padre, no nos dijo, nos hubiera dicho Qué antes. triste. Hoy debían haberme mandado un vino para disfrutarlo. Claro, y unos camarones. Vamos, la carta de Dionneto, dice una partecita, para decirlo con brevedad, dice la carta de Dionneto. Lo que es el alma en el cuerpo, oiga, eso son los cristianos en el mundo, vea qué bello. Lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. ¿Somos eso en el mundo? Dicha carta es un extenso y pormenorizado relato de las conductas privadas y públicas de los cristianos, destacando su coherencia. Es la pastoral de la coherencia, contrastándola con la cultura imperante. Es que la carta de Dionneto, don Gonzalo, Mimi, es necesario reflexionar. En lugar de quejarnos de Carlos, ya le sé qué apellido es el presidente. No es Carlos Brenes, no. Carlos Alvarado. No es Carlos Brenes. Carlos Alvarado. Ahorita dicen que Carlos Salas. ¿Qué va, No, pero porque padre, los mando a usted sí me matar. está poniendo apodos. En lugar de pelear, ¿verdad? En lugar de pelear, es buscar cómo evangelizar en esta condición. Es como cuando usted pierde un miembro de su cuerpo. En lugar de estar quejándose de que perdió un pie, una mano o un ojo, usted debería estar pensando qué hace con la otra mano, con el otro ojo y con el otro pie. Es lo que tiene que estar pensando. Y la iglesia se está quejando de que los políticos, que esto, añoranza. Destaca que los cristianos no imponen sus costumbres. Oiga, que los cristianos no imponen sus costumbres, sino que al practicar sus convicciones, por eso tienen que reflexionarlo, provocan el cuestionamiento de la conciencia ajena y de las tradiciones paganas. Vea qué interesante. El no imponer una pastoral, según la carta de Dionneto, es no imponer las costumbres, sino practicar las convicciones. Esto habría que pensar cómo practicar hoy las convicciones. Es interesantísimo. Con solemne admiración describe cómo los seguidores de Jesucristo respetan la ley vigente para todos, pese a tener una ley interior no escrita que los mueve hasta el límite del martirio cuando son puestos ante el dilema de claudicar a sus principios. Vean, es el martirio. Cuando ponen en juego sus convicciones, prefieren el martirio. Eso llama la atención, pero nuestra evangelización ha sido de no impactar. Carta de Dionneto, estoy yo, digamos, reflexionando. Surge así la evidencia de la fecundidad apostólica. La pastoral de postcristiandad es cómo ser fecundos apostólicamente. El Papa lo habla con Laudato Si, Evangelium Gaudium, sentando el precedente histórico de los primeros siglos del cristianismo. Dieron frutos más visibles y abundantes en la historia de la humanidad que los últimos 17 siglos de cristiandad. Los 3 primeros siglos fueron más productivos que los 17 siglos restantes de la cristiandad. ¿Por qué? Porque se metieron en el mundo de la cristiandad, en la mentalidad postcristiana, y ahora de víctimas o buscando el añorar formas de vivir el cristianismo en la época de la Edad Media. Aquí hay un elemento que es importante. Junto a la coherencia y sencillez de los primeros cristianos revelada en la carta de Dionneto, aparece implícito un elemento clave que hoy más que nunca es necesario explicitar. Solo así podrá ser posible reencontrar el camino que ponga a la iglesia en la senda del evangelio, porque se perdió para servir a la cultura y a la
sociedad. La cristiandad, fiel heredera de su alcurnia imperial, que eso es la época de cristiandad, del siglo III, IV, V al siglo XVI. Alcurnia imperial, que algunos quieren revivir, porque tienen ínfulas imperiales, ínfulas de emperadores, ínfulas. Desplegó sus mejores esfuerzos y batigas en la cristiandad para imperializar la fe cristiana. Imperializaron, se murió el imperio romano y dejaron heredera a la iglesia. Pues claro que las consecuencias de 17 siglos lo estamos pagando en la poscristiandad. La iglesia de la cristiandad, desde el siglo IV al siglo XVI, una época de imperio, de dominio, de dinero, de poder político, orientó tras la lógica de los grandes números, con la que el éxito pastoral se mide por el criterio proselitista de atraer más cristianos. Bautícenlos y casen, para agrandar. Es la concepción imperial, agrandar el número de los que pertenecen al concepto imperial de la iglesia. Sociedad perfecta, pero la iglesia no tiene poder imperial. La iglesia es pequeño rebaño de Jesucristo, pequeño rebaño testimonial. Entonces la catolicidad lo que era hacer que todos sean cristianos. Y recuerda que lo que dice la carta de Diogneto es que los cristianos no imponían sus creencias. La cristiandad aparece hoy exitosa al cobijar la potencia de grandes de 1.300 millones de católicos, representa un 18% de la población mundial. Pero digamos, la gran preocupación es que hay que ir haciendo que sean 1.400 millones, 1.500 millones, 1.600, el poder imperial, porque es tener mucha gente, el imperio, 313, mucha gente. ¿Para qué? Pasiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los éxitos de los números, pero con esterilidad apostólica. Los, digamos, éxitos de mucha gente. Este año bautizamos 400, primeras comuniones 500, confirmados 600. ¿Y qué? ¿Cuál es el impacto de eso en la conciencia, en los valores, en la manera de vivir la vida? Llegan a la universidad y en 2 patadas se les olvida todo. Llegan al colegio, antes impactaba menos el colegio, ahora impacta mucho. Entonces, la iglesia institución ha debido fortalecer su estructura de poder, pues se llama, frente a la poscristiandad, la neocristiandad. En lo que se pone atención es al poder, poner atención a cosas de sostener la institución que está en quiebra, pero no quiebra solo económica, en quiebra de reputación. La iglesia, si es maestra, es porque es discípula. La necesidad de la conversión de todos nosotros. Es necesario la conversión. Es ya unos elementos propios para cómo evangelizar en la época de cristiandad. Les pongo como tarea en los consejos de pastoral analizar la carta de Diogneto. Ahí nos va a dar muchos elementos. Si la iglesia es maestra es porque es discípula, entonces todos estamos llamados a la conversión. Recordando de que la iglesia es un pequeño rebaño, los anahuín, los pobres de Yahvé, los hijos de María, sencillos, acogedores, samaritanos, misericordiosos, compasivos, humildes, servidores, amables,
comprensivos. Lo que escuchábamos en la segunda lectura del domingo. Ese texto tiene que ver con todo esto. En esta realidad, entonces, tenemos que recordar que es necesario volver a la fecundidad apostólica. La fecundidad apostólica es ser testigos de la alegría. Por eso el documento del Papa sobre la alegría cómo vivir las bienaventuranzas, cómo ser hermanos, cómo amar, cómo servir a la humanidad y cómo desprendernos de los poderes de este mundo. Entonces es como la pastoral tiene que haber con signos sencillos, como ser sal de la tierra, levadura, como ser luz, como cada uno de los bautizados poder penetrar la cultura a través de los valores, a través de la manera como convivimos, de la manera como compartimos bienes. Y sí es posible hacerlo. De esta manera los cristianos actuamos esencialmente porque compartimos la fe, compartimos la esperanza, compartimos la fe. Entonces ya dejamos la pastoral de los caprichos. No se le olvide la pastoral de los caprichos, que es ansiar la cristiandad y el poder. Tenemos que pasar de la pastoral clerical a la pastoral evangelizadora. No puede haber una pastoral de caprichos, a la pastoral de fundamentos, a una pastoral de vanidad, a una pastoral de la esencia, de una pastoral superficial y ritualista a una pastoral del alma, de lo ritual exterior al fuero interno, a las convicciones, a la sinceridad, a la fe. Ese es el fuero interno. No solo a los ropajes exteriores, de los privilegios a los peligros. Un día una señora me dice, padre, ¿por qué no le pide a todas las señoras que traigan velo? ¿Ve? Añoranza. ¿Cómo vamos a salir yo en este momento a decir que traigan velo? Que tienen que traer un velo para tapar la cabeza. Bueno, eso no está mal. Yo no digo, pero eso es añoranza de lo que se vivía antes de que las mujeres llevaban velo. Ahora hay un montón de gente que usa eso. Pero eso es porque son caprichos. Son como ideas de neocristiandad. Como que es bonito. Como que es simpático eso. Como algo que me gusta. Entonces la pastoral del gusto, del caprichito. Y no de meterle fuerza a la evangelización para impactar la cultura. Renunciar a la comodidad para buscar la audacia, la pasividad para buscar la acción, la imposición, rechazar la imposición para buscar el servicio. La exclusividad del dogma a la convicción. No es rechazo del dogma, la exclusividad. El dogma hay que respetarlo. A las convicciones. De la rutina a la celebración alegre. De los cálculos a la parresía. A la entrega, parresía. A la generosidad. A la espontaneidad, parresía. Una cosa es ser calculador, pastoral de los cálculos, a la parresía, a la pastoral de la entrega, de la generosidad, de la donación. De buscar certezas a buscar también riesgos. Entonces, de las personas que nada más buscamos hacer fieles, a buscar los pobres. A enfatizar solo la jerarquía a un pueblo de Dios.
A la desconfianza, buscar el amor. A lo que es obligatorio, a la misericordia. Al secretismo, muy propio a veces entre nosotros, a buscar la justicia. A la oscuridad, a la verdad. La conquista de la paz y la búsqueda del dinero, a buscar a Dios. Recuerden la mamona, que es la búsqueda del dinero como Dios, la mamona. Primero está Dios que la mamona. La mamona es el Dios dinero, que a la iglesia le ha hecho mucho daño. ¿A qué nos obliga entonces la poscristiandad? A toda la iglesia universal, ¿a qué? A atender al Papa Francisco. Tenemos que atender al Papa Francisco porque él a través de los gestos nos está enseñando. Claro que nos saca del nicho, nos saca del prestigio a la sencillez, y eso molesta. De la espontaneidad, del respeto, porque el Papa respeta los dogmas, pero el ataque del Papa es el ataque de querer volver a la etapa imperial de la cristiandad, o la nueva cristiandad, a la martiría, o sea, dar testimonio. En la época de la martiría. A la amistad, ahí dice amistad, el momento de la amistad, ahí está mal puesto, de la amistad a la pastoral de la cercanía como forma de evangelización. Vea, la mejor forma de evangelización es la amistad y la cercanía como forma de evangelización. Nuevas presencias, saber estar presente. Por ejemplo, ¿cuál ha sido nuestra presencia en estos hermanos que están padeciendo las inclemencias del tiempo? Que a mí no me pasó. ¿Cómo es llegar ahí? A mí me llamó mucho la atención mientras estaban pensando cómo llegar, ya el padre Sergio estaba allá con un montón de agua, con alimentos, pero se hizo, pero soplado para allá. Y muchos critican al padre Sergio Valverde. Allá fue a parar. Mientras estaba que hay que hacer una colecta, que hay que hacerla cuando, ya el padre Sergio Valverde estaba allá. Nuevas presencias. Nuevas areópagos, dijo el documento de Aparecido, nuevos lugares para evangelizar, la universidad, el mundo de la educación, el mundo de la economía, el mundo de la política, hay que evangelizarlo. No para hacerlos como el tipo de cristiandad, sino para llenarlos de evangelio. Presencias edificantes, que no hemos tenido presencias edificantes por mucho tiempo. Sí, seguimos dando malos ejemplos. Una pastoral samaritana, que es lo que llaman pastoral social, que tiene que ver la pastoral de la salud, de poner toda la institución al servicio de sanar y curar a los hermanos heridos. Una pastoral de las convicciones, donde busquemos menos el poder y más el servicio, especialmente al mundo de los necesitados, no solo económicos, sino a los necesitados. Y termino con esa caricatura. Papá, ¿qué son los valores? Para muchos dinero, propiedades, joyas, negocios, sueldos elevados. Pero para mí son familia, amigos, lealtad, honestidad, gratitud, sencillez y humildad. Eso es el evangelizador, el papá que lleva al niño de la mano y le enseña la esencia del evangelio. Y no está con caprichos y nostalgias, sino búsqueda de hacer presente el reino de Dios. Bueno, con esto de la cristiandad, neocristiandad y postcristiandad, hemos concluido esta parte. A ustedes tienen derecho a un diploma, Padre Claudio. Los que han estado, y hay que ponerle las horas. En septiembre, introducción, me encanta a mí esto.
y es bueno que nos refresquemos la pastoral de la parroquia, la pastoral de las niveles de iglesia, de las dimensiones, la ministerialidad, el liderazgo apostólico, un tema que voy a tratar muy interesante, ya lo di en Parrita al padre Gustavo Meneses. Allá, el liderazgo apostólico, ¿en qué consiste eso? Ya lo he dado en la Parrita, en la parroquia de Parrita, y ahora lo voy a dar a ustedes. Septiembre, octubre y noviembre sería el siguiente segundo curso, que los esperamos a todos. ¿Cómo no se van a integrar? ¿Cómo es eso? Entonces ya Hernán y el padre les hará llegar, no sé cómo harán, firmado por el obispo, seguro por el padre Jonathan y por Claudio, un certificado, un diploma, y luego venimos con el segundo curso, que sería el mes de septiembre, octubre y noviembre. El primer martes de septiembre estamos a toda máquina con la introducción de la parroquia. Padre, Bueno, yo no sé si hay alguna inquietud. Padre, sería el 7 de septiembre, si Dios 7 quiere. de septiembre iniciamos con la teología de la parroquia. Vamos a hablar de las comunidades eclesiales de base. Vamos a hablar de los grupos y movimientos apostólicos. Vamos a hablar de la ministerialidad, del liderazgo apostólico. Esos son los temas y yo quiero verlos ahí, a todos. En el mes de septiembre, octubre y noviembre. Este mes de agosto, especialmente yo pedí un break. Además que ya estaba que fuera por tracto. Yo lo había hablado con el padre Javier. Este sería el primer tracto. Porque en el mes de agosto vamos a estar, oiga usted qué locura, todo el mes de noviembre, de agosto, en la parroquia Santa Elena, la fiesta patronal, del 1 de agosto al 29, una novena de un mes. Evangelizar en pequeña comunidad, actividades, y entonces yo pedí al padre Claudio que mejor agosto, que ya termináramos, les dieran el certificado y nos volvemos a ver en el martes 7 el de mes. septiembre. Hasta aquí, yo los quiero ver en septiembre. Muchas gracias por la participación a todos y le damos la palabra al padre Claudio, que es nuestro jefe, Oh, bueno. comandante en jefe, comandante en jefe. Para que fuera cierto. Muchas Por gracias. aquello de Claudio, por aquello del imperialismo. Ah. Cada ladrón juzga por su opinión. Yo creo que sí. Está ansioso de Creo poder. que sí. Bueno, gracias, padre Víctor Manuel Salas Hidalgo. Gracias por estos meses de permanencia, de insistencia, de iluminarnos en el trabajo pastoral. Yo creo que hemos tenido una ganancia importante en reflexión, en poder pensar la acción pastoral que cada uno de nosotros está realizando en su parroquia, que hay otras maneras de anunciar el evangelio y con estos nuevos principios, postulados, ideas y formas de comprender, porque algunas veces un proyecto pastoral no funciona. Creo que ahorita podríamos entender por qué los niños de primera comunión no vuelven a misa, por qué los jóvenes de confirma se nos pierden, por qué los padres de familia cuesta que vayan a misa, por qué tantas cosas. Yo creo que ya podemos ir entendiendo. Y no se trata de juzgar negativamente, es conocer la realidad. En esta realidad estamos y sobre esta realidad tenemos que actuar. En cada momento de la historia, la iglesia tiene que discernir los signos de los tiempos, mirar su realidad. Bueno, ahora hay que hacer esto, ¿verdad? Ya no podemos quedar llorando el tiempo de atrás, sino el tiempo actual. El tiempo de atrás, la gente de aquel entonces respondió. Hoy hay nuevas cuestiones, nuevas
interrogantes y hay que buscar nuevas respuestas. Así de simple y punto. Mañana será otra realidad. Gracias, Padre Salas. Padre Claudio, lo importante es que los que han participado vean que es una segunda parte, como si fuéramos en la universidad, que hay una segunda parte. Sí, y esa segunda parte es septiembre, octubre y noviembre, todos los martes a las 7. Solo una pausa, ¿verdad? Es una pausa nada más. Nada más. Si les digo, por favor, aseguremos la asistencia. Sería algo doloroso que de repente alguien se nos quede sin certificado por un detalle nuestro, ¿verdad? Por favor, díganos eso. Y los compañeros, compañeras que están participando a través de este video grabado, que ya no lo hacen precisamente martes de la noche, sino otro día, que por favor nos aseguren la asistencia. Es más difícil saber quiénes sí y quiénes no están. Nada más que nos manden un mensajito, que me escriban a mí, padre, yo estoy participando también a través de los videos para tenerlo presente. Si a alguien se nos olvida enviarle, por favor, nos llaman la atención para enviarle certificado, porque esto cuenta, esto vale. Creo que ha sido una oportunidad de discernimiento, de pensar, de repensar nuestra acción pastoral evangelizadora. Así que, muchísimas gracias. No sé, Hernán, si quiere decir algo de parte de los demás compañeros. Muchas gracias, padre. Ha estado muy importante, muy interesante todos los temas que nos ha dado. Y el tema de la parroquia va a ser mucho mejor, va a ver. De parte del equipo también agradecerle mucho, Padre Salas, ¿verdad? Ha sido un apoyo grandísimo para nosotros. Sentimos que todo lo que usted ha planteado con los invitados y todo nos ha reforzado mucho el trabajo que ya traíamos. Queremos seguir para adelante, ¿verdad? Esperamos en Dios poder cumplir todos estos propuestas que usted nos hace y tenemos mucho que leer, mucho que aprender y seguir adelante. Si Dios quiere, en septiembre estaremos aquí otra vez al pie del cañón para seguir aprendiendo y seguir creciendo como comunidades eclesiales de base. Muchas gracias. Gracias, padre. Me comparó el padre hoy con el señor Alvarado, imagínense. Sí, tengo Gonzalo, imagínense. Qué bárbaro el padre, ahora sí la voló conmigo. Sí. Si pueden, por favor, recuerden anotarse en el chat para que no se nos olvide, para tener los nombres ahí bien claritos, ¿verdad? Muchas gracias. Hernán, entonces para esa otra etapa hay que anotarse con vos. No, ya no hay que volverse a anotar, o sea, ya es abierto, ustedes ya saben en septiembre, si es bueno, yo les voy a estar mandando las invitaciones nuevamente y todo, pero ya no tienen que inscribirse ni nada más, ya sería que se integren, ya ustedes conocen la mecánica, les pasamos el link y ustedes se incorporan. Que hoy Por se me hizo un favor, colocho con la computadora. No salgan de los chats, por favor. Es nada más una pausa de 4 semanas. Mantengan el chat y les vamos a estar avisando, recordando que vamos a iniciar. Entonces, es nada más como un recreo, pero de 4 semanas. Recuerden comprar la rifa de la parroquia Santa Elena, 10,000 colones. Acuérdense en pedirle al padre Salas Yo lo puse, lo puse ahí. Y orar mucho por en el chat. Pueden invitar a otros. Pues deben invitar a otros, deben invitarlos. Nos vemos el 7 de septiembre. Compren los números de la parroquia de Santa Elena, 10,009 premios. Hay 3 combos para ir a Monteverde, quedarse con desayuno, almuerzo y cena. Ayúdenos, ahí está el número 83356161. Buenas noches. Nos vemos el 7. Adiós. Gracias, Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches, muchas bendiciones. Gonzalo Alvarado. ¿Cómo fue Gonzalo Alvarado? No es Alvarado. No. Hasta luego, hasta luego. 7 de septiembre, 7 de septiembre. 7, no se le olvide comprar el número. Por aquí está también doña Claudia. Gracias. Por ahí anda. Por ahí anda doña Claudia. Adiós. 7 de septiembre, 7 de septiembre.
Gonzalo Alvarado, muy bien, adiós. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias para todos. Nos Bueno, vemos Dios los Hasta la bendiga. próxima. Muchas Buenas gracias. noches. Doña Mimi, muchas gracias. Chao. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, gracias. Sebas, Chao, chao. Sebas, Bueno. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. No nos dieron la bendición hoy.